Gracias Sonia. Buenas noches con todos. Bienvenidos a este pequeño taller. Hoy día vamos a estar viendo lo que es la estructura y el contenido técnico de la ficha técnica socioambiental, que suele ser por lo general una de las mayores consultas de cuál es la estructura y qué información yo necesito cuando voy a elaborar una ficha técnica socioambiental, ¿no? El hecho de saber primero qué componentes debe tener mi informe de la ficha técnica y cómo yo voy a llenar este informe, ¿no? En base a qué información yo necesito o voy a requerir para poder generar este informe y tener el completo de la ficha técnica socioambiental. Y al último, vamos a estar viendo un pequeño cuadro, ¿no? Ya viendo lo que suele ser las mayores observaciones que se suelen dar en la evaluación, ya cuando nosotros hemos realizado, o bueno, hemos hecho el trámite para la evaluación de la ficha, ¿cuáles suelen ser las observaciones que por lo general te da el MTC, ¿no? Que es el ente encargado de este tipo de evaluaciones de este instrumento? Bien, entonces vamos a comenzar. Bueno, acá parte del contenido que vamos a ver el día de hoy son 5 puntos básicos y fundamentales para comprender lo que es la ficha técnica ambiental y sus componentes principales. Y así como les decía, al último vamos a estar viendo lo que es las observaciones más frecuentes, ¿no? Para así, en este caso, poder tener una mejor visión de esto. Para empezar, entonces, nosotros vamos a hacer una pequeña introducción a lo que son los instrumentos de gestión ambiental y la aplicación de la ficha técnica ambiental, ¿no? Porque una ficha técnica ambiental no se va a aplicar siempre, ¿no? Hay que saber cuándo se va a aplicar, en qué casos se va a aplicar, para de esta forma trabajar y evitar que nos observen y nos digan, no, su instrumento no es el adecuado para el proyecto y generar pérdidas, ¿no? Que en este caso, porque ya es una pérdida generar un instrumento que no es adecuado, ¿no? Entonces, hay que siempre tener en cuenta esto de acá. Y para nosotros hablar de lo que son los instrumentos de gestión ambiental, primero vamos a hablar del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. El Sistema Nacional de Gestión Ambiental es un conjunto. Ya acá la definición, en este caso, que nos da, en este caso, a nivel nacional, que nos dicen que es un conjunto de políticas, principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos. Y acá resaltamos instrumentos porque la ficha técnica socioambiental viene a ser un instrumento de la gestión ambiental, ¿no? Y para saber qué instrumento o a qué pertenece este instrumento de gestión ambiental, hay que saber qué compone el Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Acá en el cuadro o en el gráfico de la izquierda, vamos a ver los principales sistemas, por así decirlo, que componen el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, ¿no? A nivel nacional. Tenemos acá el sistema de evaluación de impacto ambiental, que es donde nosotros nos vamos a encontrar al trabajar estos instrumentos de gestión ambiental. Por otro lado, tenemos el Sistema Nacional de Evaluación, no, este es de Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental, ¿no? Que es el CINEFA, en el cual el ente más conocido de este es el OEFA, ¿no? El Organismo Nacional de Fiscalización Ambiental. Tenemos el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos, ¿no? Acá está, en este caso, encargado por lo general lo que es la ANA, ¿no? La Autoridad Nacional del Agua, con sus subsectores, ¿no? La Administración Local del Agua, ¿no? La Autoridad Administrativa del Agua, ¿no? Las AAA y las salas, ¿no? Que son parte de la Autoridad Nacional del Agua y estos se encuentran dentro del Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos.
Tenemos el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, ¿no? Acá vamos a tener al CERNAM, ¿no? Que también es el que se encarga de ver todo esto de acá, y el Sistema Nacional de Información Ambiental, ¿no? Ya es otro componente del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Entonces, cuando nosotros hablamos de gestión ambiental a nivel nacional, estamos hablando de todos estos sistemas que lo componen, ¿no? De estos 5 sistemas. Pero cuando nosotros hablamos de los instrumentos de gestión ambiental propiamente dichos, estos se encuentran dentro del sistema de evaluación de impacto ambiental, cuya finalidad en este caso es realizar un estudio de tal manera de que los proyectos cumplan con las políticas ambientales y sus impactos sean menos significativos a los que deberían ser, ¿no? Básicamente. Entonces, ¿qué son los instrumentos de gestión ambiental, no? Como bien dice su nombre, son herramientas. Son herramientas cuyo principal fin o principal función va a ser el de prever, planificar, regular y controlar. ¿Y qué es lo que va a prever, planificar, regular y controlar? Va a estar enfocado en los efectos ambientales que van a producir los proyectos, ya proyectos en general. Pueden ser proyectos viales, proyectos agrícolas, eh, de infraestructura educativa, infraestructura hospitalaria, diferentes tipos de proyectos. Cada proyecto va a generar sus propios impactos o efectos ambientales. Entonces, ¿qué es el instrumento de gestión ambiental? Es una herramienta mediante la cual nosotros vamos a prever, planificar, regular y controlar estos efectos ambientales que va a generar los proyectos, ¿no? Entonces, ¿cuál vendría a ser nuestro concepto? El siguiente, ¿no? Los instrumentos de gestión ambiental son herramientas que se utilizan para prever, planificar, regular y controlar los efectos ambientales de los proyectos, actividades o servicios. Su propósito va a ser asegurar que la implementación de cualquier intervención en el territorio se realice con pleno respeto al ambiente y a las comunidades afectadas, ¿no? Básicamente acá vamos a analizar, ¿no? O vamos en este caso, a través de estos instrumentos, vamos a ver que se cumpla primero la normativa ambiental y también que las comunidades, en este caso, dentro de las áreas de influencia, no se vean afectadas de manera significativa, ¿no? Y hablamos de que no se vean afectadas de manera significativa y no decimos que no se vean afectadas porque eso sería eh, un tanto difícil o hasta imposible, ¿no? Porque siempre va a haber un efecto, positivo o negativo, pero va a existir un efecto, ¿no? Entonces, es ahí donde entran los instrumentos de gestión ambiental para cada proyecto. Bien, entonces, ¿cuál es la jerarquía o tipología de los instrumentos de gestión ambiental? Aquí vamos a tener 3 niveles, ¿no? Primero lo que son de política y planificación, de ahí los de gestión operativa y por último los de control y evaluación. Dentro de aquellos instrumentos de política y planificación tenemos las políticas ambientales nacionales y los planes de desarrollo con enfoque ambiental. En los de gestión operativa vamos a tener acá ya todo lo que son los instrumentos, ¿no? Los estudios de impacto ambiental, ya sea detallado o semidetallado, que digamos que por jerarquía son los estudios más complejos y que se aplican cuando son proyectos grandes, cuando son proyectos cuyo nivel de afectación es muy significativo, ¿no? Por ejemplo, eh, y les cuento, ¿no? De una experiencia en este caso que me pasó cuando estábamos haciendo un proyecto, bueno, cuando estaban elaborando un proyecto en la región, ¿no? Un proyecto vial que habían realizado una declaración de impacto ambiental. Y acá es importante también conocer el proceso, ¿no? Porque el proceso es básicamente, primero, tener una clasificación anticipada. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de una evaluación del proyecto que vas a realizar, la ubicación, la amplitud de tu proyecto y todo esto, te dicen el instrumento que tú debes aplicar es este o es el otro, o dependiendo del tipo de proyecto. Pero
Como les contaba, en este proyecto habían decidido, no habían buscado su clasificación anticipada y habían hecho una declaración de impacto ambiental. Y al momento de que presentan su declaración de impacto ambiental, el MTC les rechaza porque su proyecto pasaba por un área natural protegida. Entonces, al ser un proyecto, bueno, el proyecto era de más de 18 kilómetros de vía, ¿no? Y pasaba por un área natural protegida, una declaración de impacto ambiental era un instrumento, en este caso, que no te daba un enfoque o no te ayudaba, en este caso, a, a poder controlar, mitigar y todo esto de los impactos. Entonces, les rechazaron su declaración y ¿qué es lo que les tocó hacer? Bueno, empezar a hacer ahora un estudio semi-detallado, ¿no? Tuvieron que presentar un EVAP, ¿no? Una evaluación ambiental preliminar y posterior a eso ya les dijeron lo que el estudio que deben realizar es un semi-detallado. Y eso que genera, genera pérdidas, ¿no? Porque ya habían, o sea, básicamente un presupuesto ya se había destinado a realizar una declaración de impacto ambiental y de ahí tuvieron que poner un presupuesto extra para la evaluación ambiental preliminar, ¿no? El EVAP, y de ahí otro presupuesto más para el semidetallado. Entonces, es un error que genera, en este caso, gastos en cadena, ¿no? Entonces, es importante acá conocer, ¿no? Qué tipo de instrumentos se debe aplicar y para eso existe lo que son la clasificación anticipada, ¿no? Que es importante saber, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto que cada uno de nosotros tengamos, saber, ¿no? Cuándo se va a aplicar. Por ejemplo, ¿cuándo vamos a aplicar una ficha técnica socioambiental? ¿No? No lo vamos a aplicar siempre, ¿no? Hasta qué límite hay para aplicar una ficha técnica socioambiental y cuáles son sus exclusiones, ¿no? Digamos, una ficha técnica socioambiental la vamos a aplicar para un proyecto vial de un máximo de 10 kilómetros, digamos. Pero, ¿qué pasa si esto, bueno, y obviamente tiene que ser una de mantenimiento, ¿no? Si es un proyecto en el que no existe un trazo, por así decirlo, entonces una ficha técnica socioambiental ya no aplica. ¿O qué pasa si es mantenimiento, pero pasa por un área natural protegida? La ficha técnica socioambiental tampoco aplica, ¿no? Entonces, ahí hay que ir viendo y analizando por descarte, ¿no? Y según la ubicación y la realidad que vemos de nuestro proyecto, saber qué tipo de instrumento nosotros debemos aplicar, ¿no? Entonces, entre los instrumentos de gestión, bueno, estábamos acá en los estudios de impacto ambiental detallado y semidetallado, ¿no? Que son, digamos, los más completos y por ende son mucho más complejos, la inversión siempre es mucho mayor, ¿no? El tiempo de análisis, en este caso los procedimientos TUPA también son unos pagos mucho más elevados. Luego tenemos lo que es la declaración de impacto ambiental, igual es un estudio igual ya complejo, ¿no? Que ya requiere cierto tipo de análisis mayor. Tenemos de ahí la ficha técnica socioambiental. Por ejemplo, acá en la ficha técnica socioambiental ya se han eliminado lo que son el tema de monitoreos, ¿no? Y acá en las fichas técnicas socioambiental, si tú incluyes en tu informe un plan de monitoreo ambiental, tu mapa de monitoreo, te lo rechazan porque ya directamente en la ficha técnica ya no requiere de monitoreo ambiental. Y de ahí tenemos el plan de manejo ambiental, ¿no? De ahí tenemos lo que son los instrumentos de control y evaluación, que ya acá son las auditorías y monitoreos y supervisión, ¿no? Que ya son, en este caso, luego de que ya se ha dado los proyectos, ¿no? Hay que ir haciendo sus seguimientos directamente. Bien, eh, por otro lado, tenemos lo que son los tipos, bueno, otro tipo de clasificación de instrumentos, ¿no? De gestión ambiental. En este caso ya instrumentos, entrando directamente solo a esta parte de gestión operativa, ya tenemos los instrumentos preventivos, los instrumentos de control, tenemos los instrumentos correctivos y los instrumentos recuperativos. Dentro de los preventivos tenemos las evaluaciones de impacto ambiental, ¿no? Que son justo los que habíamos visto acá, ¿no? Todos estos los podemos considerar preventivos.
A ver, Juan nos dice ahí, ¿qué monitoreos te rechaza por el FITSA? Todo tipo de monitoreo. Mira, el FITSA está enfocado a lo que es proyectos viales. ¿Qué tipo de monitoreos son clásicos en proyectos viales? Ruido y aire, ¿no? Agua es muy poco probable. Pero ahora en el FITSA directamente ya nos incluye lo que son monitoreos. Ya si es desde una declaración de impacto ambiental en adelante, sí debes incluir el tema de monitoreos, ¿no? Ya sea ruido, aire y en algunos casos agua, dependiendo del proyecto, ¿no? Pero directamente para las pizzas ya no se incluye o ya no se trabaja el tema de monitoreos, porque al final ese es observado y rechazado, ¿no? Bueno, entonces, entre los tipos de instrumentos de gestión ambiental tenemos lo que es, bueno, las evaluaciones, ¿no? Desde la ficha técnica ambiental, que es, digamos, el más básico de todos, el más sencillo, y esto solo se aplica cuando son impactos muy poco significativos. Tenemos las pizzas, el día, ¿no? El EIA semidetallado y el EIA detallado. Tenemos instrumentos técnicos sustentatorios. Estos son sobre todo cuando se van a hacer modificaciones en instrumentos ya trabajados, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto. Tenemos los planes de manejo ambiental y los programas de adecuación y manejo ambiental, ¿no? Que estos dos, por lo general, por los nombres son un poco confundidos, el PMA y el PAMA, ¿no? Pero son instrumentos, ambos son instrumentos preventivos, pero ya tiene cada uno su nivel de dificultad, por así decirlo. A ver, Denzel nos dice, una apertura de carretera dentro de un área natural protegida requiere un EIA detallado o semidetallado. A ver, si esa apertura, debo suponer que no hay un trazo existente, ¿no? Digamos, no hay una trocha ya existente en esa zona, una zona, una vía de transitabilidad, como se le conoce a nivel de proyecto. En este caso, estarías, dependiendo también de qué tanta área cubras del área natural protegida, pero sí o sí vas a trabajar un semi-detallado o un detallado. Y ahí es donde entra el tema de la clasificación anticipada, ¿ya? En este caso tienes que presentar una evaluación ambiental preliminar en base a lo que tú tienes de tu proyecto. Te van a evaluar, ¿no? Y te van a decir, no, tú necesitas realizar un EIA detallado o un EIA semidetallado. Bien, y a ver, un proyecto de intervención, bueno, Denis nos dice, ¿no? Un proyecto de intervención arqueológica con acondicionamiento turístico. De igual manera, ¿no? O sea, como tú estás entrando, acá volvemos un poco para poder hablar, justo estamos hablando acá del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Estamos hablando ya de áreas naturales protegidas por el Estado, ¿no? Que son áreas naturales protegidas, áreas de amortiguamiento, centros arqueológicos y todo ello, ¿no? Entonces, en base a una evaluación preliminar, te van a decir, ¿no? Obviamente tú necesitas tal instrumento o cual, ¿no? Pero por las mismas zonas, lo más seguro es que sí requieras un instrumento mucho más complejo, ¿no? A lo que estamos viendo ahora, que es una FITSA, ¿no? Que es para proyectos mucho más cortos y de menor, digamos, de menor impacto significativo, ¿no? Bien, a ver, Sara, ¿qué nos dice, no? Buenas noches. ¿En qué estudio sería adecuado para proyectos de infraestructura educativa en zonas urbanas y rurales? Para este caso, no creo que pases de un día, porque su impacto no es tan fuerte, ¿no? En este caso, construcción de una infraestructura, la mayor parte de los impactos está relacionado a lo que es a lo que vendría a ser el concreto, ¿ya? Entonces, en este caso, y el manejo de residuos sólidos, sobre todo, que es lo más importante ahí. Entonces, lo más seguro es que de un día o máximo un semi detallado, pero más no creo. Pero por lo general vas a estar enfocado un día a una declaración de impacto ambiental. Bien, entonces, tenemos los instrumentos de gestión ambiental de control. Y acá tenemos los dos, ¿no? Los estándares de calidad ambiental y los límites máximos permisibles.
que también suelen ser conceptos un poco confusos para las personas, ¿no? ¿Cuándo, no, yo debo aplicar un estándar de calidad ambiental y cuándo debo aplicar un límite máximo permisible, ¿no? En este caso, un límite máximo permisible por lo general se toma en las fuentes de emisión, ¿no? Digamos, en una planta de tratamiento de aguas residuales, un límite máximo permisible lo tomas en el efluente de la planta. Si estás trabajando en una industria o tienes que ir a la emisión de gases o de material particulado, tienes que ir ahí, medir y comparar con los límites. Los estándares de calidad ambiental, como dice su nombre, va más enfocado al ambiente, ¿no? O sea, ya cuando esto se ha diluido, por así decirlo, o ya ha pasado el punto de mezcla, pues como se conoce, ahí hay que analizar, ¿no? Si está dentro de los estándares o está por encima, bueno, ahí hay que ver la fuente y adecuarlo, ¿no? Ese es básicamente esto, ¿no? Entonces, esto está más enfocado al ambiente en general, ¿no? Esto ya para emisiones puntuales directamente. Bien, de ahí tenemos los instrumentos correctivos. Bien, a ver, Jorge Luis nos dice, ¿y quién establecerá qué tipo de EIA necesitará mi proyecto? Acá ya tienes que ir directamente al ente correspondiente, ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, un FITSA, ¿no? Tú estás trabajando un proyecto vial. Obviamente que ahí tienes que hacer o presentar o solicitar al Ministerio de Transportes, ¿no? Para que te diga, ¿sabes qué? Necesitas tal o cual. Y tienes que ir ahí igual, ¿no? Dependiendo del proyecto, tienes que ir a la entidad correspondiente, ¿no? Bien. Entonces, dentro de los instrumentos correctivos tenemos la declaración de adecuación ambiental, las auditorías ambientales, programas de monitoreo y planes integrales de gestión ambiental de residuos sólidos, ¿no? Los famosos PIGARs, ¿no? Y por último tenemos los instrumentos recuperativos, ¿no? Que es ya la remediación de pasivos ambientales, por ejemplo, ¿no? Sobre todo acá en el Perú, un país cuya economía se basa en la mayor parte en la extracción y explotación de recursos, ¿no? La minería es uno de las fuentes de ingreso del país a nivel nacional más fuerte, ¿no? Y este manejo de pasivos ambientales mineros sobre todo es importante, ¿no? El tema de evitar las aguas ácidas, el tema del cierre, ¿no? Y recuperación de zonas, todo ese proceso, ¿no? Entonces, estos ya están enfocados directamente a recuperar, ¿no? Y la recuperación directamente de las zonas afectadas nunca se va a buscar tener, digamos, el lugar tal cual lo tuvimos, ¿no? Porque eso es básicamente imposible. Lo que sí se va a buscar es que a través de estos instrumentos de recuperación y planes de recuperación se mejore lo que teníamos antes, ¿no? Eh, Tal vez podemos tener o mejorar la zona antes de que se realice la extracción de minerales, por ejemplo, ¿no? Se puede mejorar ello. Entonces, eh, esto es en parte lo que es la recuperación, ¿no? O planes de recuperación directamente, ¿no? Que ya es digamos, todo lo que es plan de cierre de minas, proceso de cierre de minas, manejo de pasivos y todo eso ya es un mundo aparte, ¿no? Ya es mucho más amplio también todo eso de ahí. Bien, entonces, rol y la aplicación de la ficha, ¿no? Estábamos justo ahí, había muchas consultas en esto, ¿no? Y cuando yo debo aplicar lo que viene a ser la ficha técnica socioambiental, ¿no? La ficha técnica socioambiental, primero hay que saber que es un instrumento de gestión ambiental de carácter preventivo y específico, ¿ya? Cuando hablamos de que es específico, es que solo se aplica para cierto sector o para cierto tipo de proyectos. Y se aplica a proyectos, obras o actividades que por su magnitud, localización y características tiene un bajo, moderado impacto ambiental y social previsible, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver primero, ¿no? Lo que nos dice, primero por su magnitud. Cuando hablamos de magnitud, vamos a hablar de la longitud, por ejemplo, ¿ya? Porque esto es más que todo para proyectos viales.
Entonces, cuando es un proyecto, digamos, de una vía de transitabilidad eh, menor a 10 kilómetros o hasta los 10 kilómetros, donde ya existe y tú vas a hacer mejoramiento, es un proyecto de menor magnitud, ¿no? Porque es un proyecto mucho más puntual, más específico. Localización. Ahí entramos a la parte justo que veíamos hace un rato y que les explicaba, que tu proyecto no esté dentro de un área natural protegida, de una zona de amortiguamiento, que no esté en este caso dentro de una zona o de restos arqueológicos, ¿no? Y para esto necesitas obviamente tu CIRA, tienes que hacer solicitar tu análisis en el CERNAP, ¿no? Para que la misma página del CERNAP te manda, tú subes tu área de influencia y ahí el CERNAP te dice, tu área no se encuentra dentro de un área natural protegida en una zona de amortiguamiento, entonces te mandan un mapa y un expediente, en este caso corroborando lo que tú sustentas, ¿no? Que también va a ir dentro de la ficha técnica ambiental, ¿no? Que también es importante tener. Eh, Características, bueno, como les comento, ¿no? Longitud. Y esto también va a aplicar para puentes modulares, ¿ya? Las fichas también aplican para ese tipo de proyectos. Bien, entonces por eso es que es para proyectos de bajo a moderado impacto, ¿no? Que se pueden manejar, eh, digamos, sin necesidad de una mayor intervención. Y socialmente previsible, ¿no? Que acá se hace un proceso mucho más sencillo, ¿no? Que una declaración de impacto ambiental, que hay que hacer su participación ciudadana y todo ello, ¿no? Entonces, ahí vamos a nosotros aplicar o vamos a tener en cuenta lo que es nuestra ficha técnica socioambiental. Bien, ¿y cuál es el flujo de aplicación de la FITS? Ya que también es importante esto de acá, ¿no? Saber cuál es el flujo que nosotros debemos seguir al momento de nosotros trabajar una ficha. Primero, acá identificar el proyecto. Cuando hablamos de identificar el proyecto, es primero ver, digamos, de qué es el proyecto, ¿no? Obviamente, identificar el proyecto, ¿no? Es un proyecto de agricultura, un proyecto de riego, un proyecto vial, un proyecto de infraestructura, ¿no? Entonces hay que identificar, ¿ya? Una vez que nosotros vemos, es un proyecto vial, es un proyecto de transporte, entonces hacemos una evaluación preliminar, no una clasificación del proyecto, justo lo que les explicaba. eh, y acá vemos, ¿no? Primero, qué longitud tiene, vamos a analizar, en este caso, su ubicación, si está cerca o no dentro de un área natural protegida, una zona de amortiguamiento. Y acá también hay que tener en cuenta, justo se me iba, ¿no? Que no solo no debe estar dentro, sino que no debe estar cercano, ¿no? Si no me equivoco, a 50 metros, o sea, si está a 50 metros del área natural protegida o a la zona de amortiguamiento, tampoco aplica la FITSA, entonces ahí ya pasamos a lo que es el día, ¿ya? Entonces hay que también tener en cuenta esto. Entonces, una vez que analizamos y evaluamos nuestro proyecto, vemos si es de bajo y moderado impacto previsible, elaboramos una ficha técnica socioambiental. Si es de alto impacto o complejidad, vamos a requerir una evaluación de impacto ambiental detallada o una evaluación de impacto ambiental semidetallado o una declaración de impacto ambiental, ¿no? Ahí ya vamos a estar analizando. Pero en nuestro caso vamos a enfocarnos en lo que es la FITS. Bien, entonces, si es bajo, moderado impacto previsible, vamos a elaborar la ficha técnica socioambiental. Aquí vamos a hacer la presentación ante la autoridad competente, ¿no? En este caso, ¿cómo se realiza esta presentación? De dos formas, ¿no? O bueno, de varias formas. Y esto va a depender de qué ente está realizando el proyecto. ¿Es una municipalidad? ¿Es el gobierno regional? No, en este caso, si es la municipalidad, hay que presentarlo a la municipalidad y la municipalidad a través de la mesa de partes de lo que viene a ser el MTC, lo va a subir. Si es el gobierno regional, igual a través de la mesa de partes del MTC, ellos lo van a subir.
Y para eso cada uno de ellos tiene su cuenta, ¿no? Su cuenta en la mesa de partes del MTC y ahí va a subir los entregables que cada uno le entrega, ¿no? Y va a pasar a lo que es la evaluación y la verificación, ¿no? Obviamente que acá hay que subir el informe, hay que subir las fichas de caracterización, los shapes, ¿no? Del área de influencia, el proyecto, las áreas auxiliares del proyecto. Hay que subir las actas, ¿no? De libre disponibilidad de terreno para las áreas auxiliares. Toda esa información la va a subir en este caso el ente o la autoridad correspondiente, ¿no? Ya sea municipalidad, gobierno regional, lo va a subir a la mesa de partes de lo que vendría a ser el Ministerio de Transportes. Para que pase evaluación, obviamente que también hay que hacer el pago acá el pago por derecho de trámite, el pago TUPA, ¿no? Que si no me equivoco, hay una ficha es de 325,60 céntimos, creo. Pero acá también hay que tener cuidado, ¿ya? Y acá también les cuento eh, una anécdota en este caso que también, bueno, nos pasó, ¿no? Que al momento de realizar el pago, ¿no? O sea, ya habíamos elaborado la ficha técnica socioambiental, todo esto ya le habíamos entregado al proyectista para que él, o sea, nosotros le entregamos al proyectista, el proyectista debe entregarlo a la municipalidad, ¿no? Ese es el proceso. Pero ¿qué pasó acá? El proyectista hizo el pago para lo que vendría a ser el derecho de evaluación, ¿no? De la FITSA, pero lo pagó con su RUC personal, ¿ya? Y al momento de que lo iban a subir al MTC, a la mesa de partes, o sea, les rechazó. ¿Por qué? Porque estos pagos se hacen con el RUC de la entidad. En todo caso, si tú lo estás o estás trabajando el proyecto para la municipalidad, se paga con el RUC de la municipalidad. Si es para el gobierno regional, se paga con el RUC del gobierno regional. Porque si no, ahí te va a rechazar y vas a tener que hacer todo un proceso, ¿no? Creo que hay un proceso ahí en el MTC para la devolución de pagos indebidos, pero eso demora una vida, ¿no? Entonces hay que tener cuidado también ahí, ¿no? Que hay que saber cómo es el proceso y cómo se deben realizar los pagos, ¿no? Una vez subido todo esto, pasa a evaluación y verificación, ya que esto suele demorar un mes, poco más ya para que te hagan la evaluación de tu ficha técnica socioambiental. Que si ya te lo aprueban directamente, lo cual a veces es muy poco probable, ¿no? Porque de todas maneras siempre te van a observar algo. Entonces, si te lo aprueban, ya bueno, te dan lo que es la certificación ambiental, ¿no? De tu proyecto. Si no te lo aprueban, te van a mandar, ¿no? Una carta, un informe de observaciones y requerimientos para que tú puedas, en este caso, subsanar estos errores, ¿no? El clásico levantamiento de observaciones y regresas al mismo proceso, solo que acá presentas ya solamente el informe de observaciones, el informe de la FITSA con las observaciones corregidas, ¿no? Son dos, ¿no? El informe de la FITSA ya corregido y el informe de levantamiento de observaciones. Y si por ahí has tenido que modificar mapas, has tenido que modificar shapes, has tenido que modificar alguna cosa, también tienes que subirlas, pero ya no haces el pago, ¿no? Porque eso ya solo son observaciones. Bien, entonces ese es el proceso. Bien, a ver, disculpen, me da un momento, me están llamando. Ya, ahora sí, disculpen la interrupción. Bien, entonces les decía, ¿no? Una vez que tú has levantado tus observaciones, no hay que hacer el informe, bueno, el informe de la ficha corregido, el informe de las observaciones, ¿no? Que ahí hay que poner de la observación uno pones toda la observación que te han puesto ahí en la carta, el informe que te ha mandado el MTC, y abajo la respuesta, ¿no? ¿No? Se realizó o ya tú contrastas la observación, ¿no? De acuerdo a los solicitados, se está levantando la observación, se está corrigiendo tal dato, ¿no? De acuerdo a lo que te han pedido, ¿no? Y esa es la forma, ¿no? Cómo tú vas el clásico proceso para lo que es la ficha técnica socioambiental, ¿no? Bien, pasamos al siguiente. Entonces, un cuadro ya para cerrar esta primera parte, ¿no? El primer tema del taller, un cuadro comparativo entre lo que es la FITSA, ¿no? Y otros IGAs principales.
Ya acá he considerado solo el estudio de impacto ambiental detallado, pero obviamente con el semi detallado son muy similares, ¿no? Entonces vamos a hacer una comparación tal cual. Primero, a nivel de detalle, ya a nivel de detalle, una ficha técnica socioambiental es un instrumento básico a moderado que tiene un enfoque descriptivo. Eso quiere decir que no es muy complejo, ¿no? De elaborar. Ya si por ahí tienes información, ¿no? Una ficha técnica socioambiental la puedes elaborar en no más de una semana, ¿no? Ya si tienes tus datos, ¿no? Tienes, bueno, esto por lo general se trabaja en equipos, ¿no? En equipos de trabajo, ¿no? Nunca lo vas a trabajar solo porque si te demoras más, pero en un equipo de trabajo, bueno, vas distribuyendo, ¿no? Que que alguien se vea todo lo que es la descripción del proyecto, alguien que haga la caracterización de impactos, otro que se dedique a ver la línea base, ¿no? Entonces ahí vas, digamos, mm, bueno, le vas dando trabajo a cada uno, ¿no? Se me fue la palabra, disculpe. Entonces, esa es la forma, ¿no? Una declaración de impacto ambiental obviamente es mucho más complejo, ¿no? Más moderado, y acá sí vas a tener que ir a campo, sobre todo importante, acá tienes que ir a hacer tu participación ciudadana, tener tus actas de participación firmadas, ¿no? Entonces, desde acá para adelante ya es mucho más complejo, te va a tomar mucho más tiempo también. Y ni qué decir de un EIA semidetallado, ¿no? Ahí sí es un análisis exhaustivo y especializado, ¿no? Acá hasta el levantamiento cartográfico debe ser preciso de la zona, ¿no? Ahí sí ya necesitas un geólogo, ¿no? Que te vaya a analizar la zona de manera exacta, para que realices tu línea base, por ejemplo, ¿no? Un biólogo que analice la zona. Entonces, este es mucho más complejo, por ende son mucho más costosos, ¿no? eh, y su elaboración también es mucho más tardada, ¿no? Y ni qué decir de su evaluación, ¿no? Como ven acá, vamos a saltearnos un poquito. La evaluación de la pizza suele ser de 30 días hábiles, ¿no? Más o menos. De acá del día, suele ser entre 60 días más o menos, pero un semi detallado, mira, son 120 días hábiles, ¿no? Y días hábiles se cuenta de lunes a viernes, sin contar feriados. Ya se imaginarán que esto, más o menos medio año por ahí para que te manden tu- tus observaciones nada más. O sea, para que te manden las observaciones, ¿sabes? Pues para que te manden las observaciones y ahí te dan un plazo de subsanación de observaciones. Entonces, hay que tener en cuenta esto de acá, ¿no? Entonces, para que si trabajan con este tipo en esto que son los instrumentos de gestión ambiental, tienen que considerar eso, ¿no? En los procesos, en los periodos de análisis, ¿no? Y esto también se suele tener que conversar con los proyectistas, ¿no? Por ahí a veces no conocen mucho de los plazos de evaluación y a veces piensan que se demoran porque uno quiere, ¿no? Pero no es así, ¿no? Entonces, siempre por eso es bueno tener en cuenta el tema de los periodos, ¿no? En esto de acá también se conversa, ¿no? Bien. eh, Y acá donde vemos, ¿no? La participación ciudadana es pública, ¿no? Acá es un procedimiento mucho más complejo y acá ni qué decir, ¿no? Acá la parte social lo puedes hasta trabajar de manera más general, ¿no? Pero acá sí tiene que ser mucho más puntuales, ¿ya? Entonces, hay algunas comparaciones entre instrumentos, ¿no? En cuanto a lo que es la ficha técnica socioambiental. Ya que viene a ser, o cuál es la finalidad de la ficha técnica socioambiental, primero el recolectar y sistematizar información socioambiental básica del proyecto, ¿no? De ahí garantizar que se identifiquen y gestionen los aspectos ambientales mínimos y el servir como declaración jurada del responsable del proyecto sobre los datos reportados, ¿no? En este caso, vamos a decir que la ficha no va a sustituir una evaluación de impacto ambiental, pero te va a permitir demostrar que un proyecto respeta los requisitos ambientales básicos, ¿no? Establecidos en la normativa peruana. Bien, entonces, esto como introducción, ¿no? Obviamente que esto es un mundo mucho más amplio, ¿no? Acá he intentado resumírselos un poco para que
lo puedan comprender, pero toda esta parte de los instrumentos, la gestión ambiental, es un mundo muy, muy amplio, ¿no? Obviamente que sí es muy requerido y hay mucho trabajo en esto. Entonces, siempre es bueno acá capacitarse, conocer y sobre todo siempre ir ampliando los conocimientos, ¿no? Ahora, ¿cuál es el marco normativo vigente de la ficha técnica socioambiental? Ya, aquí lo vamos a ver de una manera gráfica mucho más sencilla, ¿no? Que estar viendo norma por norma es mucho más compleja. Así que acá, bueno, les he hecho un pequeño mapita conceptual para que puedan entender cuál es este marco normativo que rige a la pizza, ¿no? Y vamos a empezar desde, en este caso, desde podríamos llamar el instrumento normativo máximo o que rige toda la normativa peruana, que viene a ser la Constitución Política del Perú. Y dentro de la Constitución Política del Perú, nosotros vamos a tener acá dos artículos fundamentales, ¿no? El artículo 2 que nos dice el derecho a un ambiente equilibrado, y el artículo 67 que nos habla de políticas ambientales y recursos naturales, ¿ya? Entonces, vamos a partir desde la Constitución, ¿no? Siempre que hablemos o siempre que trabaje en marco normativo, ¿no? Para cualquier tipo de informe, ya sea de ficha técnica socioambiental, estudios hidrológicos, si trabajan o hacen mucha investigación, la parte normativa siempre va a nacer o siempre va a partir desde la constitución política y de ahí se va a ir desglosando hasta lo más puntual. Bien, luego tenemos las leyes del marco nacional y las leyes sectoriales, ¿no? Acá tenemos la Ley General del Ambiente, la Ley del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Tenemos las leyes sectoriales, y ahí está transportes, energía y minas, ¿no? Vivienda, agricultura. Y esto ya es enfocado a cada uno de los proyectos, ¿no? En este caso, para nosotros, enfocado directamente a transportes, ¿no? Para la pizza. Entonces, estos dos se van a ir o se van a desglosar en lo que son reglamentos y normas específicas, ¿no? Por ejemplo, el MINAM nos da el reglamento del CIA, ¿no? Norma clave para la pizza y para todo instrumento de gestión ambiental, y reglamentos sectoriales de los diferentes ministerios, ¿no? Y acá tenemos directivas y guías técnicas y normas técnicas e internacionales, ¿no? Como directivas de la OEFA, municipios, gobiernos regionales, guías del MINAM, ¿no? Lo que es el ISO 14001, que es enfocado a lo que es la gestión ambiental, estándares IFC, protocolos específicos, ¿no? Entonces, si podemos verlo o si lo vemos a nivel o a niveles, ¿no? ¿No? Por eso les decía, partimos desde lo más grande o lo que rige a todo, que es la constitución política, podemos llamarlo el nivel uno, ¿no? Y acá entramos a lo que es el establecer un derecho ambiental fundamental, ¿no? El derecho a un ambiente equilibrado, lo cual nos decía el artículo número 2, ¿no? De ahí tenemos el nivel 2, que es la Ley General del Ambiente, que define principios e instrumentos de gestión ambiental, que establece la prevención como principio rector. De ahí tenemos la ley del CIA, ¿no? Que crea el sistema y clasificación de instrumentos y define la ficha técnica como categoría, ¿no? Ahí tenemos la ficha técnica ambiental, la ficha técnica socioambiental, ¿no? El reglamento de la CIA, que nos da la norma clave, detalla contenido y procedimientos, ¿no? Especifica los 8 capítulos del contenido de la ficha. Las leyes sectoriales, ¿no? Que establecen requisitos específicos por actividad y ahí nos dan los límites máximos permisibles por sector, ¿no? Directivas de autoridades, ¿no? Formatos, plazos, procedimientos administrativos, con formatos específicos de municipalidades o el gobierno regional, ¿no? Las guías técnicas del MINAM, ¿no? Que nos da una orientación metodológica, y ahí sobre todo para ver la elaboración de la línea base. Y acá es importante porque la línea base ambiental es variable, ya no siempre va a ser la misma línea base para todos los instrumentos. Hay instrumentos que te van a pedir una línea base mucho más detallada y otros que te van a dar una línea base mucho más sencilla, ¿no? No es lo mismo una línea base de un EIA semidetallado que de un día o de un FITSA, ¿no? Entonces, hay que ver estas guías técnicas
o revisarlo a partir de los TUPAS, ¿no? Ahí también vamos a encontrar el tema de qué es lo que se pide, ¿no? Y las normas técnicas, ¿no? Estándares de medición y calidad. Bien, ahora, ¿cuál es la estructura y el contenido técnico de la FITS? Ya aquí, bueno, acá tenemos un mapita mucho más amplio, ya que acá he intentado hacerles un pequeño resumen de todo lo que hay que hacer dentro de un informe. Claro que acá no he considerado los primeros puntos que son objetivos, marco legal, ¿no? Que ya es cosa básica de todo tipo de informe. Acá me he enfocado directamente en lo que va relacionado a la ficha técnica socioambiental. Entonces, vamos a ver desde el digamos, la primera parte de la ficha técnica, que es la información general y la descripción del proyecto. Aquí tenemos seis partes importantes, ¿no? Los datos del titular y representante legal, los datos generales del proyecto, la descripción técnica detallada del proyecto, la identificación del área protegida, de áreas protegidas, diré, la gestión de residuos sólidos y la delimitación del área de influencia. Ya directamente acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver, ¿no? Las herramientas físicas del proyecto, los componentes del proyecto, ¿no? Acá una descripción de los datos generales del proyecto. Descripciones técnicas ya va enfocado en lo que es ubicación, ubicación de áreas auxiliares, identificación de fuentes de agua, ¿no? Y si ustedes son, o también ven la parte de la cartografía y elaboración de mapas, acá ya tienen tres mapas fundamentales. En caso de que las áreas auxiliares estén juntas, son tres, si no, acá se va a ir desglosando a más mapas, ¿no? El mapa de ubicación, importante tener en cuenta, ¿no? Ubicación departamental, provincial, distrital, mostrar centros poblados, mostrar la red hidrográfica, mostrar curvas de nivel, ¿no? El proyecto. En este caso del proyecto hay que mostrar también el tema de eh, los vértices, ¿no? O sea, punto de inicio, punto final. Acá en la pizza no te piden mucho el tema de las progresivas, desde un día para adelante sí, pero si quieren lo pueden agregar, ¿no? Ubicación de áreas auxiliares, ¿no? Ya sea depósito de material excedente, patio de máquinas, canteras, en este caso también lo que son el campamento. Cada uno de ellos tiene que tener sus vértices, ¿no? De las áreas y cada área debe tener, en este caso, sobre todo el depósito de material excedente, el patio de máquinas y el campamento, tiene que tener cada uno su acta de libre disponibilidad de terreno, que también se va a anexar a la FITSA, ¿ya? Entonces ahí también tienen que tener esa información. Identificación de fuentes de agua, ¿no? Ya sea que van a trabajar con fuentes de agua de la misma zona, ya sea de puntos de agua como ríos o si son de casas, o si se va a trabajar con puesto en obra, ¿no? Entonces ahí también tienen que tener en cuenta esto de acá. Entonces, si es puesto en obra, no hay este mapa, ¿no? Si es puntos de agua que están trabajando de la misma zona, este mapa de puntos de agua también se coloca y cada uno con su cuadro, con sus coordenadas, ¿no? Igual en las de áreas auxiliares, cada vértice con sus coordenadas, o sea, coordenada X, Y y altitudinal, X, Y, Z, ¿no? En un TM. Ya acá tienen que tener en cuenta que todos los mapas se trabajan en coordenadas proyectadas. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta acá. Pasamos a la identificación del área de áreas protegidas y acá entramos a lo que es áreas naturales protegidas o zonas de amortiguamiento, que directamente te lo va a dar el CERNAP a partir de tus áreas de influencia. Entonces, tú entras a la página del CERNAP para que te dé tu certificado y tú subes tu área de influencia, le pones solicitar, ahora se me ha ido el nombre, pero es como solicitar un reporte y ahí te va a salir, ¿no? Te va a dar el mapa, ellos mismos te van a dar un mapa del área natural protegida, o bueno, de tu área de influencia y que no hay áreas naturales protegidas en la zona y ahí abajo va describiendo, no se encuentra dentro de un área natural protegida. Y ya para áreas arqueológicas, acá directamente con los CIRAS, ¿no? Acá ya hay que tener en cuenta los CIRAS, ¿ya? La gestión de residuos sólidos, bueno, esto ya normativamente tienen que trabajarlo, ¿no? De acuerdo del proyecto, tienen que ver
sus tachos de colores, la disposición final de los residuos sólidos, si van a colocar en este caso baños químicos, tienen que hacer el cálculo, ¿no? ¿No? Baños químicos por número de obreros, cantidad de días y cuál va a ser el manejo de los residuos, ya sean líquidos o sólidos. Entonces, todo eso de acá tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Tienen que describirlo también. Y la generación de residuos sólidos por proceso o componente del proyecto, ¿no? Desde la fase de planificación, en este caso ejecución y cierre, ¿no? Del proyecto. Entonces, todo esto de acá tiene que estar especificado. Y la delimitación del área de influencia, acá igual, dos mapas más, ¿no? Área de influencia directa, área de influencia indirecta, ¿no? Acá hay que señalar el área, ¿no? O sea, hay que sacar el área del área de influencia en hectáreas o en kilómetros cuadrados, si deseas, y sus coordenadas, ¿no? Ahora, algo que han estado observando, bueno, últimamente, que también ya me ha pasado, es que el área de influencia, digamos, acá tienes tu carretera, ¿no? Y tú vas a delimitar tu área de influencia directa, ¿no? Que va a ser, digamos, le das 10 metros de la carretera, algo así, ¿no? Y tu área de influencia indirecta, tú le das, digamos, 20 metros, digamos, ya, así tanteando nada más. ¿Qué pasa acá? Que ahora están observando de que estas áreas no se superpongan. ¿Qué quiere decir? Que tu área de influencia indirecta solo debe cubrir el área exterior, o sea, no debe incluir el área de influencia directa. Ya es algo que han estado observando últimamente también ya en los FITSAS. Entonces, si van a empezar con esto, tengan ahí consideración en esto, ¿no? O sea, que tu área de influencia indirecta básicamente tiene que ser como una dona, ¿no? O sea, hueco así, digamos que no cuente, solo la parte exterior. ¿Ya? Entonces, eso de ahí para que lo tengan en cuenta también, ¿no? Que también ya hace poco hice un FITSA de un puente, ¿no? Y también nos observaron eso en la elaboración de, bueno, en el informe, ¿no? Entonces ya para que lo tengan ahí en consideración, que esa parte de ahí, eh, las áreas de influencia o el área de influencia indirecta no debe superponer área, ¿no? Luego pasamos en lo que es la línea base socioambiental. Aquí vamos a analizar el medio físico, biológico y socioeconómico, lo básico de la línea base, ¿no? Y acá, bueno, va a depender, ¿no? Como les decía, esto depende mucho del tipo de proyecto y el tipo de instrumento que se está utilizando. Las pizzas te suelen solicitar nada más este contenido de la línea base, ¿no? Que es clasificación climática, variables meteorológicas, topografía, lo que es la geología o unidades geológicas, ¿no? Como se suele poner cartográficamente, unidades geomorfológicas, la unidad hidrográfica, ¿no? Y esto ya tienes que buscar en el ANA, ¿no? En qué unidad hidrográfica a nivel nacional te encuentras, tienes que poner su código FASTETER y todo eso. Medios biológicos, ¿no? Zonas de vida, cobertura vegetal, flora y fauna. Y medio socioeconómico, la demografía, salud y educación, vivienda, servicios básicos y comunicación y economía y pobreza. ¿Ya? Entonces, esos son los puntos que hay que ver en la línea base socioambiental. ¿Ya? Bien. A ver, acá Juan nos dice, ¿quién firma la FITSA? Tiene que estar acreditado por SENACE. O sea, claro, acá obviamente que hay instrumentos que se firman directamente por consultoras acreditadas, ¿no? Que ya para acreditarse es más complejo, pero en la FITSA no es necesario estar o ser una consultora acreditada. Obviamente que tú tienes que justificar tu experiencia en este tipo de instrumentos para que puedas firmar, ¿no? No me acuerdo bien cuál es la cantidad de experiencia, sí, te mentiría, pero sí tienes que tener cierta experiencia, ¿no? En este tipo de instrumentos, FITSA, FTA, para que tú puedas, en este caso, firmar, ¿no? Sin experiencia, no. Obviamente que sin experiencia no puedes firmar, ¿no? Eso estaría mal, ¿no? Tienes que tener sí o sí experiencia. No sé en cuántos proyectos de estos deberías tener como participante, ¿no? O parte de la elaboración para que tú puedas entrar dentro de o puedas firmar ya posteriormente estos tipos de instrumentos.
A ver, ahí Sara nos dice, cuando, bueno, el botadero es, bueno, es mala forma de decirlo, ¿no? Se llama depósito de material excedente. Y ya, eso también tienen que tener cuidado, ¿no? Si están elaborando una pizza y ustedes le ponen botadero, obviamente que ese es un nombre, no es nombre técnico, ¿no? Y ahí les van a observar eso. Ya, el nombre adecuado es depósito de material excedente, ya, el famoso DME. Ya, el DME obviamente que se considera dentro del área de influencia, ¿no? No se guíen por lo que les he hecho acá, solamente ha sido una parte explicativa de que el área de influencia indirecta no debe cubrir el área del área de influencia directa, pero el DME sí debe estar incluido dentro del área de influencia. Es más, mira, si tu DME, a ver, vamos a volver a graficar acá, ya, digamos, este es tu proyecto, pero tu DME está por acá, ya, digamos, algo así. Entonces tú acá tienes que considerar también la ruta que vas a tomar para llegar al DME, ¿ya? Y todo esto de acá tú vas a considerar para tu área de influencia. Obviamente que también acá vas a considerar, digamos, acá está tu patio de máquinas, acá va a estar tu campamento, ¿no? Entonces todo esto es parte o va a estar considerado dentro del área de influencia, ¿ya? Ya sea en el área de influencia directa e indirecta, en ambos hay que incluirlo, ¿ya? Eso es importante. Ajá, ingeniero ambiental, creo que es, no, creo que civil también o sanitarios. Claro, que claro, obviamente tiene que ser ingeniero ambiental colegiado y habilitado, ¿no? Para que puedan firmar. Ah, ya, justo ahí, Walter, ¿cuánto debo cobrar para realizar una pizza? Mira, las pizzas, a ver, ¿cómo hacer un cálculo? Eso es que eso es un poco complejo, ¿no? Ahí tienes que considerar varias cosas. O sea, tienes que considerar primero, bueno, la firma de, del responsable, el que te va a firmar el informe, ¿no? El personal que vas a usar, ¿no? Ya sea las personas que se van a enfocar a hacer la parte, digamos, la línea base, la identificación y evaluación de impactos, ¿no? Entonces tienes que analizar, ¿no? Obviamente tienes que hacer tu cotización, pero un pizza, bueno, no suele ser muy caro, ¿no? Puedes cobrar entre 2.500 a 3.500 un pizza, eh, sin contar el pago, ¿no? El pago por derecho de trámite, ¿no? Eso sí es aparte. Antes se solía cobrar más, el cobro aumentaba cuando se incluían monitoreos, ¿no? Porque los puntos de monitoreo son mucho más caros. Pero ahora ya sin monitoreos los precios han bajado, ¿no? Para la elaboración de las fichas técnicas socioambientales, como te digo, un rango de 2.500 a 3.500, ¿no? Y eso lo puedes acabar en 3 a 5 días, ¿no? Exagerando ya todas, ¿no? Obviamente que no te van a pagar todo completo, ¿no? Como en cualquier proyecto, bueno, ahí ya manejas tus porcentajes de pago, ¿no? Al entregar el informe y luego del levantamiento de observaciones, que es como se suele trabajar, ¿no? Bien, pasamos. Tenemos ahora la identificación y evaluación de impactos. Acá hay que hacer la identificación de impactos por fase del proyecto, hacer la evaluación cualitativa de impactos, ¿no? Ya hay que aplicar nuestras matrices de evaluación de valorización de impactos, ¿no? Bueno, las matrices de Leopold, ¿no? Ya las que hay ahí, aunque acá no son matrices tan complejas, ¿no? Y la identificación de aspectos ambientales significativos. Bien, de ahí el plan de manejo socioambiental, ¿no? Un programa de manejo ambiental, teniendo en cuenta acá medidas de prevención y mitigación, el programa de manejo social, ¿no? Donde ahí están las relaciones comunitarias, el programa de monitoreo y seguimiento, programa de contingencia y respuesta a emergencias y el cronograma integrado y presupuesto asignado, ¿no? Para el manejo socioambiental. Y por último, acá también hay que tener en consideración esto porque también te pueden observar tus anexos, ¿no? Primero, los anexos cartográficos. ¿Qué va en los anexos cartográficos? Los mapas temáticos. ¿Qué mapas temáticos? Sobre todo de la línea base. Ya el resto de mapas, o área de influencia también, pero el mapa de ubicación, de unidades, lo puedes incluir, pero más que todo estos de acá, ¿no? De ahí, planos de diseño, ¿no? Tu plano clave, es importante que también lo incluyas dentro de los anexos.
Anexos legales, ¿no? Lo que viene a ser los IRAs y los documentos de propiedad, lo que son las actas de libre disponibilidad de terreno. Y acá las fichas de caracterización también hay que considerar, ¿no? Las fichas de caracterización de las áreas auxiliares. Ya, acá también vamos a tener, eso también va a ir acá dentro de los anexos legales. Anexo de soporte técnico, ¿no? Fichas de equipo, especificaciones, ¿no? En este caso, si estás trabajando con algún equipo en específico. Y anexos fotográficos, lo que se conoce como el panel fotográfico. Ya acá sí o sí hay que incluir al menos unas fotos, ¿no? Ya sean 6 o 10 fotos, ¿no? Mostrando la zona, mostrando lo que es la zona donde, donde van a estar tus áreas auxiliares, ¿no? Hay que ir subiendo ahí las fotos, ¿no? Área de las fotos de cómo se encuentra actualmente la zona donde se va a desarrollar el proyecto y un montón de cositas, ¿no? Por ahí importantes. Entonces, eso en cuanto a la estructura, ¿no? Importante tener en cuenta eso de ahí. A ver, Walter dice, como ingeniero ambiental titulado, pero sin la experiencia en elaboración de FITSA, ¿cómo debería ofrecer mi servicio profesional para tener experiencia en FITSA? Mira, lo que más te podría recomendar es que puedes eh, buscar trabajo en consultoras que se dediquen a esto. Y ahí vas agarrando, en este caso, experiencias, o puedes buscar colegas, ¿no? Compañeros que ya trabajen en esto, que también te puedan dar o derivar algunas partes, ¿no? Si por ahí manejas mucho los SIG, puedes dedicarte a ver la parte de la línea base, ¿no? Y por ahí puedes manejar mejor tu gestión ambiental, puedes ver la parte de la identificación y evaluación de impactos, ¿no? Ser parte del equipo, ¿no? Y así ir ganando la experiencia requerida. Obviamente que ya tienes que por ahí estar dentro del equipo para que vayas ganando tu experiencia correspondiente, ¿no? Ahora, Sara nos dice, con respecto al área de influencia directa, ¿sería general o para cada aspecto? O sea, un área de influencia directa para el área de intervención, área para el... no, DEM no es DM. Bueno, no, el área de influencia es general, o sea, el área de influencia debe cubrir la zona de tu proyecto, debe cubrir tus áreas auxiliares y de ser necesario las rutas para llegar a tus áreas auxiliares, sobre todo al depósito de material excedente, ¿no? Que es lo que suele estar un poco más alejado. Denzel, ¿existe algún software para evaluar las matrices? Excel, pues no, puedes trabajarlo en Excel directamente. Es que obviamente esto es criterio, ¿no? O sea, no te puedes librar de o directamente hacer que un software te haga el trabajo, ¿no? El software, tienen que tener acá en cuenta que los softwares son un complemento y una ayuda, pero tu criterio como ingeniero está ahí, ¿no? Tú tienes que dar el criterio, tú tienes que poner la experiencia, el conocimiento para realizar estos análisis, ¿no? O sea, el software no te va a salvar, te va a ayudar, sí, a reducir tiempos, ¿no? A optimizar el tiempo sobre todo, pero no te va a salvar o no te va a hacer el trabajo que con tu criterio tú lo puedes desarrollar, ¿no? Bien, entonces, bueno, antes de, bueno, acá tenemos contenido de la ficha, un poco más resumido, ¿no? Igual acá lo tienen en el mapa conceptual, ya por ahí lo pueden visualizar mejor. Entonces, les decía, antes de continuar con estos dos últimos puntos, vamos a darle un pequeño espacio ahí a la moderadora para que les pueda hablar más del curso, ¿no? Al respecto. Muy bien. Bueno, bueno, felicidades a los que se ganaron su media beca, ¿no? Eh, por ahí vi una consulta antes que se me olvide, antes de que manden su nombre para el sorteo. Ahí está. Kevin nos decía, ¿no? Un pizza, bueno, una pizza para defensa ribereña con estructura de enrocado, ¿es necesario? Ya no sería necesario realizarlo. Eh, y acá tienes, bueno, tienes que ver primero que, y ahí es donde hablábamos bastante del tema de cuándo se usa cada instrumento. Ya, la ficha técnica socioambiental es para proyectos viales. En este caso, las defensas ribereñas son consideradas en agricultura, creo. Entonces ahí tienes que trabajar una ficha técnica ambiental, o sea, una FTA nada más. Entonces ahí, en este caso, trabajarías una FTA que es mucho más sencillo encima que una ficha.
es más rápido. Ahí ni siquiera te mandan observaciones, o sea, te llaman, tú tienes que sustentar, es como una declaración jurada nada más. Mucho un instrumento es de los instrumentos más básicos que hay. Y ese es el que se aplica para esto, ¿no? Para defensas ribereñas, así. Igual que va a depender de la zona y todo ello, entonces a partir de ello tú vas a tener que analizar, ¿no? A ver, si es el FTA tiene pago y en qué tiempo sale ello, porque vi que existe un anexo para realizarlo. El FTA no tiene pago, creo que no me equivoco. Y eso no demora mucho, obviamente tienes que estar ahí atrás de tu proceso, ¿no? Tienes que estar ahí haciéndole seguimiento, obviamente. ¿Ya? Entonces, bueno, avanzamos acá. Vamos a ver el tema de la información básica requerida para la elaboración de la pizza, ¿no? Porque ya vimos la estructura, hasta acá hemos visto la estructura completa, pero ¿qué datos yo voy a necesitar para completar esa estructura, ¿no? Para realizar el informe completo. Lo primero es información del proyecto. Y acá es importante definir qué información del proyecto se necesita para que sepan en qué momento se realiza el instrumento de gestión ambiental en general, ¿ya? Porque mira, para hacer bueno, por ejemplo, una ficha nada más, ¿qué se necesita? Estudios técnicos o memoria descriptiva del proyecto. De ahí planos arquitectónicos, de ingeniería y de ubicación, cronogramas detallados de ejecución, lista de equipos y maquinaria, necesitas el presupuesto, necesitas la lista de insumos. Entonces, en base a esto, ¿no? Yo les pregunto, ¿en qué momento creen ustedes que se realiza el instrumento de gestión ambiental o el estudio ambiental, como le conocen, ¿no? Porque en este caso, el instrumento de gestión ambiental entra dentro de los estudios técnicos, ¿no? Como el estudio ambiental. Entonces, teniendo en cuenta estos requerimientos de la información del proyecto, ¿en qué momento creen ustedes que se realiza, ¿no? Este instrumento en general. Bien, a ver, dice, tendrá el formato quizá. El formato, bueno, de la FTA no lo tengo ahorita, pero búscalo ahí en internet y hay con guía, creo. Ahorita te lo van a dar todo completo. A ver, George nos dice, ¿no? Buenas noches. Tuve la oportunidad de participar en algunos FITSAs y se tuvo una observación de que los impactos deben ser no significativos, pero nosotros lo identificamos como leves, porque en la matriz de CONESA se usa el término leve. El evaluador dijo que no era lo mismo. Ah, claro, y ahí bueno, es un problema de términos, ¿no? Y por eso creo que la de CONESA no se suele usar mucho. Porque obviamente como veíamos, o sea, para que tú puedas aplicar una ficha, tus impactos tienen que ser no significativos, o sea, deben ser algo bajo, ¿no? Porque si tú le pones como impacto leve, ahí de por sí tú mismo te estás poniendo como quien dice la soga al cuello. ¿Y qué estás diciendo ahí? Que tu pizza ya no es, en este caso, la adecuada. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer ahí? Si tú le estás poniendo impacto leve, estás diciendo que la pizza no es el adecuado y ya tendrías que escalar a una declaración de impacto ambiental, ¿no? Un día. Entonces, por lo general, ¿qué matriz se usa acá? A ver, espera, déjame que lo busco acá en mi registro. Acá, creo que acá. A ver, hay una un poco más sencilla que la de Leopold, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Hay una que es la de. Espera. Creo que es la de importancia, si no me equivoco. Bueno, pero hay una matriz ahí que te va a ayudar. Igual, busca relacionado a los términos, pero mira, como tú dices, en la de Conesa se denomina como leve, pero si tú ya le estás denominando como leve, ahí, como te digo, estás diciendo que tu pizza ya no es lo adecuado, ¿no? Entonces necesitas aplicar algo más. Y hay que tener cuidado siempre con esos términos, ¿no? O sea, para que tú apliques una pizza, sí o sí tu análisis o
tu matriz de impacto tiene que estar siempre como no significativo, ¿no? Para que no tengas ningún tipo de inconveniente en este caso. Bien, entonces les preguntaba acá, considerando esta información del proyecto que se necesita, ¿no? En qué momento es que se elabora el instrumento o el estudio ambiental como tal, ¿no? Eh, a veces, y me ha pasado, ¿no? También en algunos proyectos, es que el proyecto recién ha salido, el proyecto, o sea, recién les ha salido la licitación, qué sé yo, y quieren hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Su estudio topográfico, su estudio, digamos, de tráfico, ¿no? Hablando directamente de estos proyectos viales, estudio hidrológico, hidráulico, y todo al mismo tiempo, ¿no? Y ahí te dicen, también quiero que hagan el estudio ambiental. Y cuando tú le dices, ya, pero para el estudio ambiental necesito que me pases tu plano clave, necesito tu memoria descriptiva, necesito tu presupuesto completo, necesito tu cronograma, tu lista de insumos, porque hay que hacer una caracterización del proyecto. Entonces te dicen, no, recién se está haciendo, entonces obviamente no tienes los insumos, no tienes la información para que puedas elaborar, ¿no? Entonces, por eso es que este estudio ambiental por lo general sí es el último, aunque parezca raro, ¿no? Porque los estudios técnicos se hacen antes, ¿no? Pero estos estudios ambientales por lo general se trabajan cuando ya tienes toda la información en el expediente para que tú puedas tener tu base, en base a qué tú vas a hacer todo tu análisis de impactos que vas a generar. Ya, entonces, siempre que vayan a elaborar este tipo de estudios ambientales, tengan en cuenta de que se les suele pedir, y para no estar pidiendo punto por punto, por lo general se pide ya directamente que te compartan el expediente, ¿no? Ya que me pasen el expediente, yo ya saco toda la información que necesito. Y es necesario eso, ¿no? Porque si no, bueno, vas a tener que esperar o vas a tener que ir haciendo y ahí hay un problema porque tú puedes ir haciendo algo y por A o B motivos modifican algo en su expediente. Entonces, te malogran todo el estudio, ¿no? Entonces, obviamente ahí ya te vienen complicaciones. Entonces, eso también es importante tener en cuenta, que el estudio ambiental hay que hacerlo cuando ya el expediente está completo, ¿no? Y ya solo falte esto para completar y ya esté listo todo. ¿Ya? Entonces, tener en cuenta eso. ¿Ya? En cuanto a la información legal y administrativa, bueno, hay que tener partidas registrales del titular y poder del representante. eh, y acá las actas de libre disponibilidad de los terrenos que se van a utilizar, ¿no? Para las áreas complementarias, sobre todo. Eh, en el caso de que sea de una persona, digamos, vas a usar el terreno de alguien, ¿no? Que ya tiene dueño, tienes que hablar con él, que te firme un acta. O si son terrenos de la municipalidad, bueno, la municipalidad te tiene que firmar, ¿no? Ahí tiene que mostrar las coordenadas, ¿no? De los vértices del polígono, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Los títulos de propiedad, ¿no? Los que les comentaba, certificado de existencia de restos arqueológicos, ¿no? Lo que son los CIRAS, importante, y la autorización sectorial previa si corresponde, ¿no? Información de campo para la línea base, ¿no? Para proyectos por ahí un poco más complejos, o sobre todo para el panel fotográfico, ¿no? El reconocimiento y toma de datos, fotografías, los datos climáticos, bueno, eso lo puedes obtener directamente desde la página del Cenami, ¿no? Para la parte, eh, para la información hidrometeorológica, ya la información o la clasificación climática, ya existe un mapa como tal, porque obviamente esos son estudios, para lo que es clima, tú tienes que hacer un estudio con datos históricos, ¿no? Y en el Perú se trabaja con lo que es la metodología o la clasificación de Torway, que es un estudio que se trabaja cada 10 años, ¿no? O sea, con un periodo de 10 años. El último que se ha hecho ha sido hasta el 2020, o sea, del 2011 al 2020, ¿no? Que es el periodo de 10 años para ese último estudio. ¿Cuándo va a salir un nuevo mapa de clasificación climática? Seguro en el 2030, 2031, ¿no? Porque obviamente van a analizar en el 2031 los datos del 2021 al 2030. Hay que hacer el procesamiento de datos, análisis, ¿no? En Torway se trabaja con lo que es temperatura, precipitación y evapotranspiración.
¿no? Y es por eso que se trabaja con Torway, ¿no? No se trabaja con el de Hodrich, ¿no? Porque en Hodrich necesitas datos de radiación. Y acá las estaciones meteorológicas del tsunami no capturan información de radiación como tal. Entonces se trabaja con la de Holdridge, no diré la de Torway, porque ahí se trabaja solamente precipitación y temperatura, que es lo que se tiene. Y ya por ahí puedes aumentarle lo que es humedad y dirección del viento, ¿no? Pero la base de la clasificación climática de Torway es la precipitación y temperatura, y en base a la temperatura se trabaja la evapotranspiración, ¿no? Entonces, ¿con qué información climática se trabaja? Con la clasificación, la última que es del 2011 al 2020 de Holdridge, ¿no? De información sociográfica, ¿no? Recursos humanos, bueno, equipo multidisciplinario, como les digo, ¿no? Este es trabajo conjunto. Obviamente el ingeniero civil es el que te hace el que está haciendo todo el expediente, el ingeniero ambiental que te va a analizar los impactos ambientales, ¿no? Un sociólogo que tiene obviamente que analizar la parte sociológica del proyecto, que eso más que todo en días para adelante, ¿no? Y un experto local, cuando vas a hacer tu visita de campo, obviamente que te guíe, ¿no? No te vas a ir ahí a la deriva sin conocer la zona, ¿no? Alguien que conozca la zona, que te pueda ayudar a llegar, que te ayude a conocer ahí a las autoridades de la zona, ¿no? Si es un centro poblado, bueno, la comunidad campesina, miren, a la comunidad, ¿no? Que te presente ahí a los encargados y todo ello para que tú puedas conversar y explicarles del proyecto, ¿no? Porque por algo se llama, no solo es una ficha técnica ambiental, sino que aumentamos la parte social, ¿no? Y ahí hay que compartir la información, tal vez un pequeño taller, ¿no? Para que las personas sepan qué es lo que se va a hacer, qué impactos se van a tener y cómo se va a mitigar esto, ¿no? Es básicamente ello. Bien, entonces ya para finalizar acá, las observaciones. Ya hay acá algo sencillo, que es lo que te suelen observar. Por ejemplo, lo que más te suelen manejar es, o bueno, lo que más te suelen observar es en el plan de manejo, ¿no? Con mucha frecuencia te suelen observar lo que son las medidas genéricas, indicadores no medibles, presupuesto insuficiente. eh, bueno, el programa de monitoreo ya no, acá habría que sacar eso. Ahora, en la línea base, bueno, los datos sociográficos, ¿no? La delimitación incorrecta de las áreas de influencia, lo que les decía ahora, la parte de la superposición de áreas, la omisión de componentes ambientales sensibles, ¿no? Por ahí, si no has tomado en cuenta un componente de la línea base que está estipulado en el TUPA, bueno, ahí te lo van a observar, ¿no? La evaluación de impactos, ¿no? Justo ahí nos comentaba un compañero que le han observado eso, no la subsanación de significancia, justo, ¿no? No considerar todas las fases del proyecto y una matriz incompleta o inadecuada, ¿no? La información del proyecto, ¿no? Que es un poco más baja, que es la documentación legal incompleta, descripción técnica, cronograma para poco realista. Y por último, formalidades y anexos, ¿no? Que muy poco ya, si te observan anexos, por ahí ya estamos teniendo un problema grave, ¿no? O sea, ya es básicamente poner la información, ¿no? Que se necesita, aunque bueno, por ahí siempre hay un poco, ¿no? Planos, no, ya si pones un plano, un mapa sin escala, obviamente ahí estás fallando ya, ¿no? Como fallando directamente en lo que son los criterios del diseño cartográfico, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Ya si estás presentando un acta sin firmas, también, ¿no? Obviamente ahí estás teniendo una falla grave. Si no tienes un panel fotográfico, bueno, otro problema grave, ¿no? Ahí también no puedes no tener, ¿no? Un panel fotográfico, ¿ya? Entonces, alguna de las observaciones clásicas que se suelen tener, información que se suele requerir para lo que es lo relacionado a la estructura y el contenido técnico de la ficha técnica socioambiental, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto tenemos todo lo que sería del taller, ¿no? Espero que se haya podido entender en este pequeño taller y un pequeño conversatorio entre nosotros, ¿no? Y por ahí espero verlos en el curso, ¿no? Que ya acá en el curso sí ya vamos a ir punto a punto a detalle, ¿no? Para desarrollarlo de manera mucho más profunda, por así decirlo, y desglosarlo, ¿no?
con su debido tiempo, de una manera más tranquila. Bien, entonces eso sería todo por mi parte. Gracias a todos por estar presentes y nos estaríamos viendo, si es el caso, en el curso. Muy buenas noches con todos, que tengan un buen fin de semana. Hasta luego.